Bien, esperamos 10 minuticos que enviaran los demás, que entraran los demás compañeros. La idea es que eh, pues el día de hoy podamos revisar eh, y podamos poner sobre la mesa de discusión las características del liberalismo y de la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, las revoluciones burguesas, las dos oleadas que hemos revisado, que son la oleada de 1820 y 1830, y miremos algunas características y debatamos sobre esas características que vemos en esas revoluciones. ¿Listo, chicos? Les voy a pedir el favor, entonces, que cada vez que yo haga un video o cada vez que tengamos un video nuevo con un tema nuevo, anotemos las preguntas pertinentes, ¿vale? Necesito que anotemos todas esas preguntas que tenemos con respecto al tema o cosas que nosotros no entendimos, cosas que nosotros no pudimos descifrar, cosas que nosotros por algún motivo no pudimos relacionar y de alguna manera este espacio va a ser para que resolvamos todas las dudas que tenemos con respecto a las temáticas, a los procesos que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, lo importante es que ustedes estén viendo los procesos y viendo los videos para llevar ese proceso perfectamente. Es importante también, chicos, que si tienen dudas o hay algo que no se está entendiendo, este espacio de socialización es el que vamos a utilizar para decir, profe, realmente no entiendo qué es lo que está pasando, no entiendo la temática, no entiendo la relación, o bueno, no entiendo, no entiendo. Esto es para que nosotros eh, podamos concretar esa información que recibimos, ¿vale? Entonces yo estaré haciendo algunas preguntas, porfa tengan pendiente en su cuaderno y tengan a la mano, digamos que todo lo que ustedes necesitan, apuntes que yo se los solicité para, para estas clases en Google Meet y pues vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. ¿Listo? Voy a presentarles entonces las diapositivas. La idea es que por favor ustedes me digan cuando la estén viendo. Ya en un momento la estoy compartiendo, entonces me avisan cuando la vean. Listo, chicos. ¿Pueden verla? Pues aparece que está compartiendo. Ahora sí. Ya, ahí ya aparece. Listo, chicos. Vale. Bueno, bienvenidos entonces a esta nueva socialización, a esta nueva forma de hacer las clases virtuales. Si hay preguntas, porfa, es el momento, vuelvo y digo. Entonces vamos a revisar algunas cosas, algunos conceptos, realizar algunas preguntas que me parecen pertinentes. ¿Listo? Entonces, anotamos estos datos, la meta de comprensión no, pero sí necesitamos que en cada uno de sus cuadernos haya un registro de la UTP, que es esta, la número 14, fecha del 23 al 26 de junio. La meta de comprensión, tenerla en cuenta, es comprenderá los procesos revolucionarios, no, comprenderá cómo los procesos revolucionarios han impulsado profundas transformaciones sociopolíticas y cómo éstas han influido en el mundo actual. El desempeño que estamos trabajando es comprende las condiciones estructurales que llevaron al desarrollo de los levantamientos políticos denominados revoluciones burguesas. Y el tema de hoy, pues, es volver a revisar los acontecimientos de independencia de los Estados Unidos, Revolución Francesa y también las oleadas de 1820 y 1830, ¿vale? Entonces, otra cosa que les quería decir era como vamos a tener el espacio
también en forma de video. Esta sesión está siendo grabada y la idea es que ustedes pues puedan revisar este video si tienen dudas o si quedó algún inconveniente por solucionar o no se dijo algo. Y también para los compañeros que posiblemente tengan conexiones durante la sesión y de alguna manera pues podamos solucionar, ¿cierto? Esos temas que no alcanzamos a ver porque se nos puede caer el internet y quedamos como a la mitad de la clase, entonces la idea es como grabar esta sesión. ¿Listo? Eso se va a subir posteriormente a YouTube y se les estará enviando. Puede ser el día de hoy en la tarde, noche, o puede ser mañana en la mañana, depende, porque he tenido como problemas con la grabación de estas clases. Tengo un computador que no está, me está funcionando en este momento muy bien. Entonces, paciencia, porfes, con esta situación. ¿Listo? Entonces pasamos acá. Este mapa conceptual lo han visto ya varias veces, han podido tener un acercamiento en diferentes momentos. Creo que lo he estado pasando en los videos constantemente porque es muy, muy, muy importante que ustedes lo mantengan allí en sus cabezas y en sus cuadernos. Ojalá, yo creo que debe estar anotado este cuadro, que es muy importante. Y entonces me gustaría en este momento que, no sé, por ejemplo, Baracaldo me ayudara como a una interpretación de este cuadro, de este mapa conceptual. Si pudieses, por favor, no sé, como leerlo un poquito. Profe, un segundo. Dale. Aló. Aló. Baracaldo. Ya, es que se acaba de desconectar. Bueno, No, vale, una lectura rápida o sea, como, ¿qué es lo que puedes interpretar de este cuadro? bueno, yo lo que ahí veo sería que los principios son los que están arriba y a los lados, ¿verdad? Sí, porfa, léeme esos Los principios. asumiría hacia el liberalismo porque están conectados. Ujú. ¿Cuáles serían Entonces, ya los principios señor, del liberalismo? ¿Cuáles serían esos principios del liberalismo? Allí división de explica. poder, soberanía nacional, igualdad ante la ley. Listo, bien. Y pues las de abajo serían las revoluciones o independencias que tuvo el liberalismo para conseguir los principios. Ok, vale, ¿dónde podemos ver esos principios? Muy bien. Serían la independencia de los Estados Unidos en 1776, la Revolución Francesa en 1789 y las revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1848. Bien, muy bien. Gracias, Baracaldo. Sí, evidentemente entonces, dime. Bien, evidentemente entonces tenemos aquí un mapa conceptual que nos está hablando de esa corriente que nosotros conocemos como liberalismo. Esa corriente, porfa chicos, necesito que la tomen de la siguiente manera. Es una corriente ideológica que es social, política, económica e incluso es cultural, ¿vale? Nosotros tenemos aquí estos principios de soberanía arriba en la soberanía nacional y allí podemos ver que estaban buscando en esta época una clase social denominada, ¿cómo se denominaba la clase social que abogaba por el liberalismo? ¿La burguesía? Correcto. La burguesía es quienes estaban promoviendo este tipo de pensamiento, ¿vale? Que iba en contra del antiguo régimen. ¿Se acuerdan cuál es el antiguo régimen? El absolutismo. Correcto, la monarquía absolutista, los reyes, las reinas que tenían el control de absolutamente todo, ¿vale?
cada proceso social, político, militar, económico o cultural debía pasar sobre la mesa del rey y él decidía si se realizaba o no se realizaba, ¿cierto? El hecho de la soberanía nacional surge como una independencia de de algunas monarquías, ¿cierto? Es decir, yo soy soberano en mi país, no tenemos por qué hacerle caso a el rey de otro país, ¿vale? Y tener una constitución propia que avale esa soberanía nacional. Es decir, esa constitución va a ser fundamental para que se respete esa soberanía nacional. También tenemos acá arriba una división de poderes. Esa división de poderes es la división de las tres ramas del poder público, ¿cierto? Que nosotros podríamos denominarla. ¿Me acuerdan cuáles son esos tres poderes? La rama, Legislativa, ejecutiva y judicial. correcto, muchísimas gracias. Entonces, el rey, como tenía el control absoluto de todo el movimiento en su país, entonces era quien decidía cómo ejecutar las leyes, pero también era quien hacía las leyes, pero también era quien juzgaba. Entonces, para un equilibrio de poderes, el liberalismo planteaba que esos poderes se liberaran de ese taller que yo en algún momento hice con ustedes, el cual los ilustrados franceses, ¿cierto? Propusieron para una mejor convivencia y que haya un equilibrio de poderes, evidentemente. Y tenemos acá igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley significaba entonces que era indispensable que fueras tú propietario de un gran terreno o tuvieses mucho dinero y tanto el campesino como el obrero respondieran a la ley de igual manera, ¿vale? Entonces, esos tres principios en los cuales se basa el liberalismo se ven reflejados en en la independencia de los Estados Unidos, en la Revolución Francesa y en las posteriores revoluciones liberales. Entonces, hablemos un poquito sobre esos principios, porque entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros en la vida saber esto, saber que el liberalismo tenía unos principios? Pues resulta que hoy en día todavía nosotros tenemos la posibilidad de ver estos principios en nuestro sistema social. Entonces, hablemos un poquito sobre la soberanía nacional y sobre la constitución de Colombia. ¿Será que nosotros somos soberanos de nuestro territorio? ¿Será que nuestro presidente o nuestro grupo de dirigentes toma las decisiones con total soberanía, sin pedirle permiso a nadie y cumple a cabalidad la Constitución? ¿Ustedes qué Pues, piensan? pues de la que la cumpla al pie de la letra, pues no, siempre se ha sabido de casos de corrupción acá en el país, en los que muchos están implicados el gobierno, entonces pues, pero pues sí se trata de llevar una soberanía nacional, continuando con los principios liberales. Perfecto. Sí, esa respuesta es muy acertada. Vamos con, por ejemplo, Juan Pablo Rocha. Juan Pablo, ¿me escuchas? Sí, señor. Vale. ¿Tú qué piensas? ¿Será que se cumple a cabalidad todo, digamos que este principio del liberalismo que es la soberanía nacional? ¿Piensas que los presidentes y los dirigentes de Colombia son autónomos en sus decisiones o le pedirán permiso a otros países? Eh, ¿O cómo lo pues ves? no hay, como usted dice, profe, no hay, como dijo Cortés, no hay, ¿cómo dice? No hay soberanía total. Y pues con Ujú. todos los casos de corrupción que hay en el país y todo eso, pues no se puede, no hay como que ese permiso em,
autónomo, no hay ese permiso, sino que le tienen que pedir permiso a otra persona del gobierno. Mm, ok, O también bien, bien. tienen que ver también las mafias, porque pues lo que yo he visto hay veces es que ahí también tienen que ver las mafias y todo eso que rigen hay veces. Ok, muy interesante ese aporte porque finalmente será que el gobierno cumple a cabalidad con su responsabilidad o en algún momento hay intereses de otras personas que evidentemente están detrás de esa política. Bien, vamos con Iván Cruz. Iván, ¿me escuchas? Iván, Hola, profe, hola, hola. hola, ¿cómo vas? Bien, profe. Bueno, vamos con el siguiente principio que está al lado del principio de soberanía nacional. Y es ese principio que tenemos allí arriba, que es la división de poderes. Eso se creó con el fin de que nosotros tuviésemos un equilibrio de poderes, que no solamente una persona fuera quien ejecutara las leyes, quien hiciera las leyes y además juzgara. Entonces mi pregunta va orientada hacia la realidad del país, hacia la realidad de Colombia. ¿Será que entonces nosotros tenemos un equilibrio del poder? ¿Será que la rama ejecutiva, el presidente, puede intervenir en las leyes y también puede intervenir en la justicia o son aparatos totalmente independientes? ¿Tú qué piensas? Pues en teoría debería ser así, pero pues hay cosas de cosas, pero en teoría Colombia sí tiene división de poderes en las distintas ramas. Ok, bien. ¿Por qué crees que no se cumpliría entonces? ¿En qué momento tú piensas que falla esa división de poderes o cómo fallaría esa división de poderes? ¿Cómo lo podrías evidenciar? Que en teoría está bien, pero tú dices en teoría. Así no puedan influir en esa rama. Sí. Bien. Se está entrecortando la comunicación de Iván, creo. ¿Aló? ¿O me estoy yendo yo? Por eso, Dime, dime. Otra vez repítelo, creo que no te alcancé a escuchar. profe, Sí, ¿ya? sí, te escucho. Es que tengo aquí problemitas con el computador. Eh, No te... que, que algunas personas, pues si no les favorece una ley, la pagan para cambiarla, entonces ahí hay un poco de corrupción, así no, en teoría no pueden influir en esa rama. Ok, bien. Sí, en teoría no podrían, pero evidentemente tú lo evidencias de esa manera, ¿no? La corrupción. Bien. Vamos con Jiménez, la señorita Jiménez. ¿Me escuchas? Sí, profe, sí te escucho. Listo, vale. Habla un poquito más fuerte porque te escuchamos bajito. La siguiente pregunta, que va asociada a ese siguiente principio que es la igualdad ante la ley que tenemos ahí en nuestro mapa conceptual. Uy, nos fuimos. Ya. Entonces, eh, esperen que se me fue la pantalla. Presentación. Listo. ¿Otra vez la vuelven a ver? Sí. No, pues yo no la estoy viendo. Ya listo, profe, ahora sí ya se ve. Listo. Vale. Entonces, tenemos allí ese siguiente principio que es la igualdad ante la ley. Esa igualdad ante la ley, ¿cómo se podría evidenciar en un sistema como el sistema político, judicial y legislativo de Colombia? ¿Será que todos respondemos igual ante esa justicia, ante ante la ley? ¿Tú qué piensas?
Pues yo pensaría que no, porque a veces como que hay bastantes problemas y ¿Por qué piensas que hay problemas? porque a veces por lo menos a veces se roban la plata, Ujú. entonces pues no sería justo, mientras que esa la deberían utilizar para la sociedad, ellos, bueno, los que administran esa ley lo utilizan para otras cosas que no, pues que creería que no sirven para nada. Sí, ok, vale. Pero si yo, por ejemplo, em, no, vamos a hacer de cuenta, un campesino se roba del erario público 10 millones de pesos y un político reconocido de las élites de nuestro país se roba 10 millones de pesos. ¿Será que la ley actúa igual para los dos casos? ¿Alguien que tenga una posición diferente? ¿Será que sí? ¿Será que no? La diferencia es que el Yo político creo paga la mitad, que, entonces por eso es que no lo cogen. ok. ¿Cómo es eso, Baracaldo? Explícamelo. Por lo general, cuando, o sea, cuando se roban cosas, digamos que roban presupuesto a un pueblo, no se lo roban ellos solos. Agarran una parte y con el resto tendrían que sobornar al resto. A menos de No, que ok. el campesino sepa sobornar bien, no lo van a juzgar de la misma forma. Bueno, pero ¿y si Eh, los descubren pues, en el mi acto? punto de Hanna, vista. Pero, profe, espera, Hanna y después Rocha. Ok, pues como decía André, pues no los van a juzgar pues de la misma manera debido a que pues el político ya tiene pues un poder sobre, pues, sobre la política. Entonces no va a ser como tan juzgado por lo que hizo. En cambio, el campesino, por no tener poder político, lo van a juzgar más, por así decirlo. Ok, tú tienes esa impresión. Rocha, profe, pues el campesino va a salir perdiendo porque él no tiene las influencias como lo tiene el político, porque el campesino puede salir perdiendo más fácil que un político, y todo eso. ok, muy interesante los puntos de vista que ustedes Profe, tienen. Juan Sebastián, claro, dime. pues a mí me parece que tiene que influir mucho también los medios de comunicación, pues todos los políticos, los grandes políticos los dominan, y pues si no sale a la luz eso, ¿no? Como el pueblo es el que juzga y tiene pues, supuestamente más poder que el Sí, político, ¿no? Si no lo muestran y no lo tildan como el ladrón que puede llegar a ser, y al campesino sí, pues nunca va a pagar lo necesario. ok, aquí me escribe la señorita Jiménez que, espérame un momentico, que tiene un problema con el computador y no escucha. Vale, intenta conectarte de nuevo para ver si escuchas, ¿vale? Y te esperamos entonces. Intenta arreglar el problema. Nosotros vamos a continuar, igual esta sesión está siendo grabada y monitoreada. Bien, muy bien, chicos. Sí, evidentemente entonces nosotros tenemos unos principios del liberalismo que hasta el día de hoy parece que aún persisten. ¿Cómo así? Claro, nosotros tenemos una soberanía. Se supone que Colombia es un país soberano y es capaz de tomar sus decisiones sin influencias de otras personas. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿será que en algún momento Estados Unidos influencia las decisiones políticas en Colombia? Dejemos la pregunta abierta y en ese caso, si la respuesta es sí, yo creo que Colombia no le hace caso a Estados Unidos, vamos a decir que hay una soberanía y en la respuesta de no, pues vamos a decir como algo está fallando dentro de esos principios del liberalismo, ¿cierto? Profe, Sí, pues yo creo que, o sea, no es más bien como que si le hace caso no, sino que Estados Unidos puede tener ciertas influencias. claro. Sí, es precisamente esa influencia la que nos dice a nosotros que evidentemente no está, no está funcionando ese principio, ¿vale? Porque nosotros, si bien ya han pasado aproximadamente 200 años desde las revoluciones liberales,
pues aún nosotros tenemos un sistema político, social, económico y cultural que se llama neoliberalismo. Y el neoliberalismo es ese nuevo liberalismo, porque hubo problemas con este primer liberalismo, ¿cierto? Problemas que estamos evidenciando. Sin embargo, por ejemplo, en nuestras constituciones decimos que somos soberanos de nuestro propio territorio. ¿Qué tan cierto es eso? Que hay una división de políticas, hay una división de poderes en el que está la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Ahora, ¿será que el presidente o un senador influyente de nuestro sistema político ve involucrado o hay alguna persona, por ejemplo, el presidente, alguno de sus ministros está untado de corrupción o tiene un escándalo? ¿Será que el presidente va a decir, bueno, que vaya a la justicia y resuelva ese problema, o va a tratar de salvar a ese ministro utilizando todo el aparato político y de los medios de comunicación? Entonces, ¿será que si hay un equilibrio de poderes? Y eso todavía está, ese principio liberal todavía lo podemos ver en, eh, en nuestras constituciones. Y la igualdad ante la ley. ¿Será que es justo que condenen justo en la medida de esa percepción que nosotros tenemos como justicia? Porque hay un caso que a mí me parece muy importante, y es, por ejemplo, un campesino, una persona humilde, pues evidentemente no debió haberlo hecho, pero se roba un paquete en un almacén, no sé, no recuerdo si fue el Éxito, se roba un paquete de caldos Maggi. ¿Sí saben cuáles son esos caldos? Como unos cubitos sazonadores de comida. Sí, ¿Sí los señor. saben? Sí, señor. Y vale, esos caldos Maggi al señor le costaron 5 años de prisión, o 2 años, entre 2 y 5 años de prisión. Y cuando nosotros revisamos que, por ejemplo, en el momento en que se fue a crear o a construir la troncal que va por la 30 o por la 26, el alcalde de un partido político llamado Polo Democrático se robó una cantidad de dinero como irregulares y superó los 100 millones de pesos. Exactamente no sé la cifra, pero se robó una cantidad de dinero impresionante. ¿Que en dónde está? Ah, en las empresas, porque él hizo contratos millonarios con empresas, pero las empresas no cumplieron. Y finalmente el Transmilenio entonces estaba en un sobrecosto, entonces tocaba volver a pagar el Transmilenio para que se hiciera. Se pagaron 3 veces algunas troncales. ¿Cómo así que se pagaron 3 veces? Y la plata que se hizo, como ustedes dicen, esos problemas de corrupción evidentemente hacen que estos principios que el liberalismo está planteando pues no sean justos, que no sean, o sea, no se están cumpliendo. Bien, no hay una igualdad ante la ley. Entonces, quiero que entiendan que el liberalismo en esta época de revoluciones, de independencia de Estados Unidos, Revolución Francesa y Revolución Liberal, lo que pretendían era liberarse de la monarquía para poder hacer sus propias naciones, para poder, pues allí, el poder, ¿cierto? Ellos querían tener el poder. Pero, Ahora, sí, cuéntame, profe, es que también tengo un punto de vista. Es que el problema cuéntame. también viene de nosotros mismos, del pueblo, porque al darle la importancia al poder, perdón, a todos esos políticos corruptos que se maneja a la base de mermelada. Sí, sí, sí. Es precisamente es el tema que estoy tocando, Juan Pablo Rocha, muy chévere, que ha sido muy perspicaz de poderlo entender. Y es que sí, precisamente y efectivamente nosotros pues hemos tenido como esta dificultad en nuestro sistema político que no nos ayuda, y nosotros tampoco nos ayudamos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente de conciencia para votar por personas que están capacitadas, que han estudiado, que se muestran como personas fuertes, que están hechas o, entre comillas, tienen ese carácter para ser dirigentes políticos. ¿Mm? Y es que el carácter es muy importante aquí
porque yo, si fuera presidente, condenaría corrupción, sí o sí. Y es un tema que no deja que estos principios funcionen, por lo cual, entonces, ¿qué va a haber? Pues no va a haber una soberanía, sino al contrario, estamos a la orden de lo que los países desarrollados digan, ¿cierto? No va a haber una división de poder. Nuestras ramas del poder público están en esa corrupción, en ese juego de la corrupción, y finalmente no somos iguales ante la ley precisamente por esa misma situación. No estamos iguales ante la ley. El ejemplo del campesino o el obrero, creo que era un campesino, un señor de bajos recursos, se roba un caldo Maggi y le dan 2 a 5 años, mientras que los políticos hacen de ello con lo que quieran y muchas veces pasan desapercibidos y pasan en impunidad. Afortunadamente el caso del Transmilenio, que fue el carrusel de la contratación hace unos años en Bogotá, pues finalmente da con un político capturado y pues de alguna manera se soluciona simbólicamente este problema, pero la plata no va a aparecer. Y era plata de toda una ciudad. Entonces, he allí la problemática. Bien, ¿qué Profe, podemos? eh, Dime, para agregarle algo, que dale, también vale. es porque todos los registros y esas cosas que se hacen las tienen que hacer en papel, porque por alguna razón, cuando las hacen virtual, tienen que tomar más tiempo para tomar la denuncia. Y cuando están en papel, como no están muy bien guardados, generalmente se mojan, se dañan, se llenan de moho, no sé, la tinta se daña. Convenientemente, sí, señor. Gracias por ese aporte. Muy, muy, muy interesante. Sí, el problema de la corrupción es algo que no deja funcionar el sistema. Esto funcionaría en un sistema y miremos los sistemas de bienestar que tiene, por ejemplo, Finlandia o tiene, por ejemplo, Holanda. Finalmente están basados sobre estos principios, pero cómo es su sociedad, ¿no? Entonces es una sociedad con muchos problemas estructurales, empezando desde aquí, del liberalismo. Bien, me gustaría que revisáramos entonces ya rápidamente, por ejemplo, ¿qué podríamos resaltar? Dos características que podríamos resaltar y que nos parecen importantes de la independencia de los Estados Unidos. No sé si alguien me puede ayudar con ese dato. Algo que a ustedes les parezca importante y que vale la pena resaltar de esta independencia. Por ejemplo, yo les doy una. A mí me parece importante la independencia de los Estados Unidos porque fue la primera independencia que se da en el continente americano. Eso quiere decir que había una búsqueda de esa libertad de poder elegir qué hacer en el territorio. Yo no quiero que me gobierne un rey de Inglaterra, yo quiero que nos gobernemos nosotros mismos. Entonces, esa característica me parece importante. ¿Qué otra característica de esa revolución dentro de sus apuntes, dentro de su dentro de lo que tienen ustedes allí en la cabeza que hemos visto de la independencia de los Estados Unidos les parece importante? Que podamos resaltar. Profe, Revísenlo. ¿qué dijiste ahorita? Es que no te escuché bien. Dale, Hanna. ¿Qué elemento de la independencia de los Estados Unidos podemos resaltar? Yo da un ejemplo como a mí me parece importante que Estados Unidos dice, yo no quiero que me gobierne un rey de Inglaterra. Adoptaron un sistema capitalista. Dime. Adoptaron un sistema capitalista. Adoptaron un sistema capitalista, eso también es importante, más que capitalista, liberal. Acuérdense que ese modelo liberal está ahí con el capitalismo, porque hemos estudiado también a Adam Smith y David Ricardo, que nos plantean ese liberalismo económico que todavía hoy nosotros lo manejamos. Entonces, eso es importante. Bien, ¿qué otra característica podemos resaltar? No sé, ayúdame, por favor, María Paula Prieto. María Paula, ¿me escuchas? Sí, sí, señor.
Dale, más o menos, esto lo alcanzamos a ver en el cole, más o menos tú recuerdas qué características podríamos resaltar de allí. Pues, Dale, busca. espérame un segundo. Pues que fue un conflicto contra, pues, las colonias británicas. Sí. Bueno, Eh, acuérdate, las colonias británicas eran las que estaban asentadas en el territorio que conocemos hoy como Estados Unidos. Pero entonces, de ese suceso, nosotros, ¿qué podemos resaltar? Algo importante que haya pasado allí, que a ti te parezca importante. pues que inspiraron a muchos países para independizarse y Muy bien. pues Perfecto, esa característica es importante. Al ser el primer país en independizarse, los ojos se ponen sobre ellos y dicen como, hey, si ellos pudieron independizarse de un gran reino que era el Reino Unido, Inglaterra, entonces nosotros también podemos hacerlo y podemos buscar el beneficio para nosotros y no para ese reino llamado eh, Reino Unido, ¿no? Entonces, muy interesante eso, María Paula. Bien. De algo más fresquito, por ejemplo, de la Revolución Francesa que vemos allí en nuestro mapa conceptual, ¿qué podríamos resaltar de la Revolución Francesa? Algo muy importante. ¿Qué se dio allí? Ustedes lo han visto de pronto en Democracia. ¿Qué se escribió allí en esa Revolución Francesa? Los derechos Hombre, los derechos del hombre, ¿cierto? Pero estos derechos, ojo chicos, porque estos derechos van a ser de orden liberal, también orientados hacia las libertades individuales. Se da la Declaración de los Derechos, que es lo primero que nosotros vamos a conocer como los derechos, posteriormente los vamos a conocer como los derechos humanos que tenemos y nosotros practicamos hoy en día todo el tiempo. ¿Qué otro elemento podemos rescatar de la Revolución Francesa? Que se acuerden en los videos, que hayan en sus apuntes. se termina el absolutismo. El cambio, muy bien, Juan Sebastián, el cambio de régimen. Ya no estamos aquí bajo la corona, sino que queremos un sistema diferente, un sistema justo y un sistema que tome en cuenta cada una de las posiciones de los seres humanos. Bien. ¿Qué otra característica? La burguesía toma el poder. Hay un cambio de poder. Perfectamente. Profe, Sí, la Hanna. iglesia se separó del Estado. La iglesia se separa del Estado. Muy bien, Hanna. Y esta división es muy importante porque ahora entonces no vamos a condenar a todo el mundo bajo la ley de Dios, sino que tenemos que tener una ley mucho más imparcial. Y la iglesia deja de tomar decisiones, se vuelven estados. ¿Cómo se llaman esos estados? ¿Estados? ¿Conocen ese concepto? El estado laico. Perfecto. Muy bien. Es ese estado que no va a tomar en consideración la opinión de la iglesia y puede tomar sus decisiones bajo la ley de los hombres, bajo la ley de la buena convivencia, del buen desarrollo económico, político, social. ¿Cierto? Muy bien, chicos. Vale. Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna duda? No, señor. No, señor. no, señor. No, señor. ¿Ha sido claro cada uno de los elementos de este cuadro, de este mapa conceptual? Sí, profe. Sí, señor. Profe, ¿quiere decir algo sobre la Revolución Francesa? A ver, Hanna, cuéntamelo. En que la Asamblea Nacional
juró no separarse hasta conseguir la constitución justa que querían. Muy bien. Allí se abre una asamblea y el hecho de que haya asamblea, ese concepto de asamblea es súper importante. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener en cuenta todos los puntos de vista. Entonces, en la asamblea participan comerciantes, campesinos, burgueses e incluso tiene una posición la corona o la monarquía. Entonces ya no solamente se va a escuchar una voz, sino todas las voces. Una asamblea de varias personas, de varios gremios o de varios trabajos o de varias empresas. La asamblea es muy importante. Muy bien, Hanna. Allí se da ese primer movimiento político. Muy bien. Nosotros también tuvimos una asamblea en 1991. Ustedes la revisarán en su curso de historia un poco más adelante, pero ese concepto de asamblea nace allí, en la Revolución Francesa. Muy bien, chicos. Bien. Es importante, como se dieron cuenta, esta sesión es más para hablar de lo que ya hemos visto en los videos. ¿Listo? Si hay dudas o inquietudes, este es el espacio y este es el momento. Recuerden, pilas con las tareas, pilas con las fechas. Por favor, estoy dando 15 días de plazo para sus tareas. Pienso que es un tiempo más que justo, pero de haber inconvenientes, porque son inconvenientes que he tenido con varios cursos, de haber inconvenientes con las fechas, entonces voy a tratar de reducirlo a 8 días. Yo pienso que, vuelvo y digo, 15 días son más que suficientes, pero pues si tenemos problemas con 15 días porque queremos tener el tiempo y estamos dejando para último momento la tarea, entonces es mejor acortar el tiempo para que lo hagan y no se les olvide, ¿vale? Entonces voy a revisar. Bien, nada más, chicos, esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta dinámica, espero que sea como la posibilidad o el momento para salir de dudas, cosas que no entendemos, compartir un poquito, charlar, contextualizar, que es lo más importante, porque entonces, ¿para qué nos sirve servir? ¿Para qué nos sirve aprender y saber todo esto? Pues precisamente para ver esos visos que tenemos en nuestro gobierno y en nuestra realidad, ¿vale? Chicos, pues nada más desearles a ustedes una feliz tarde ya, que almuercen rico, que puedan realizar todas las actividades que tienen pendientes en las demás asignaturas y nada más me queda sino agradecerles la asistencia, agradecerles la participación, muchas gracias por participar, esta es la idea y estamos charlando. Igual para lo que les digo, entre hoy y mañana se sube la nueva tarea que tenemos, vamos a tener 15 días, si yo veo que siguen apareciendo conflictos con los 15 días, prefiero acortarla a 8 para que ustedes no se desconcentren y no, pues digamos que no lo dejen para después. ¿Listo? No, y nada más, chicos, agradecerles de verdad muchísimo todo ese esfuerzo que están realizando a todos y cada uno. Y ya, que tengan buena tarde, chicos. Bueno, profe, muchas